Hemos mirado que Dios no era Dios un tiempo, sino un espíritu eterno que lo abarcaba todo. En esa manera, Él era un autoexistente, un todo existente, todo lo abarcaba y al mismo tiempo era invisible. Vimos que Él empezó a condescender y en su condescendencia a la eternidad, porque Él era todo, parió al Logos. El Logos es la teofanía, el verbo, la palabra, la columna de fuego. En esa condescendencia o en ese desarrollar de la suprema deidad, Él desplegó uno de los atributos que Él tenía, que era ser el creador. Y Él empezó a traer las cosas a existencia. El Dios que no se entendía, los griegos lo llamaban el Dios desconocido. Ahora estaba haciéndose conocer. Dice el hermano Bana que ver es entender. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver, no puedes entender, no puedes comprender el reino de Dios que es la palabra. Amén, hermanos. Entonces, de Elohim se desprendió el Logos. El hermano Banan dice que la eternidad estaba pariendo. Dios mismo estaba dando a luz un hijo. El Logos, el Hijo de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Es Dios condescendiendo. Condescender de una manera vertical, de arriba para abajo. Elohim, el autoexistente, empezó a condescender voluntariamente. Bajó de un lugar alto, superior, para ponerse a la par, a la igualdad con su creación. No había manera que la creación entienda a Dios. A Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le entendió jamás. La única manera de entenderle, conocerle, es que Él voluntariamente baje de lo superior y se haga inferior como nosotros. Es la única manera. Amén, hermanos. El Creador condescendió. El Creador condescendiendo para poder convivir con su creación. Dios siempre quiso tener compañerismo con su creación. La única manera no era en su esencia natural, sino condescendiendo. El Logos no era otro Dios, es el mismo Dios. Los hermanos que sostienen la dualidad nos quieren decir que hay dos, pero nunca hubieron dos. En el capítulo 4 de San Juan, Jesús le dice a la samaritana, nosotros sabemos lo que hablamos. Usted no le puede engañar a un judío. Con los que fueron creados. Nadie puede negar que este nuevo ser es Dios mismo. Dios mismo condescendiendo. Pero tenemos que mirarlo de una manera vertical. Si lo miramos de esta manera vamos a ver a tres personas. Pero si lo miramos de esta manera vamos a mirar cómo Dios empieza la condescendencia o la transformación de Él mismo. ¿Qué pasó? Cuando Dios empezó a condescender, ¿qué pasó? Dios se estaba haciendo ver. Ahora usted podía ver a Dios. El hermano Banan dice que el Dios invisible
se estaba haciendo visible. Ayer nuestros hermanos Diego Cano y Pablo Moya nos hablaron de que Dios es un espíritu. Yo puedo decir con mucha reverencia que Dios no sabía lo que era el frío. Dios no sabía lo que era el hambre. Dios no sabía. La única manera que Él pudiera saberlo era haciéndose hombre. Yo puedo decir con mucho respeto que Dios recién nos entendió cuando fue hombre. Cuando Dios llegó a ser hombre, entonces recién nos entendió. Por eso es el sumo sacerdote de nuestras confesiones. Porque ahora sí es un abogado, un Dios palpable, un Dios humano, un Dios con sentimientos, un Dios con sensaciones. Entonces Dios por primera vez aprendió a ser hombre cuando vino a la tierra y se tabernaculizó en un cuerpo, palabra, llamado Jesús. Por eso es que la manera de ayudar a otra persona es poniéndose en sus propios zapatos. Usted y yo no podemos ayudar a alguien si primero no nos ponemos en sus zapatos. Yo no puedo entender al hambriento si no he pasado hambre. No puedo entender al deprimido si nunca pasé depresión. Amén, hermanos. ¿Qué pasó? Dios estaba bajando, estaba transformándose. El mismo Dios, el invisible, ahora se podía ver. No hay dos dioses, hay un solo Dios, pero ahora el Logos es la imagen del Dios invisible. ¿Todos pueden ver al Logos? No. El hermano Banan dice que la única manera de ver al Logos es con ojos espirituales. Con estos ojos no podemos ver, pero tenemos un sentido superior dentro de nosotros. Con ese sí podemos verlo. Ahora el Logos, el Dios invisible, empieza a condescender. La condescendencia. Elohim descendiendo al vientre de una virgen. Voluntariamente bajó de un lugar superior para estar a la par con su creación. Qué increíble. El hermano Banan dice que Dios, el Todopoderoso, se escondió en una célula de sangre de una virgen. Por más de 30 años, el diablo buscó con sus demonios insistentemente a Dios. Corrió la noticia que Dios se había perdido. No se había perdido, sino que Dios se estaba haciendo carne. Elohim, el Logos, ahora se estaba materializando. Dios, el Creador, el Padre, se estaba transformando, estaba desplegando, construyendo su atributo de hijo. No es otro Dios, es el mismo Dios, pero enmascarándose, condescendiendo, porque Jehová significa el que habita con su familia. Y como un espíritu él no podía hacerlo, él tenía que condescender, él tenía que materializarse, y la única manera de hacerlo era hablando la palabra como cuando habló aquí. Qué lindo es Dios, ¿no, hermanos? Elohim descendiendo al vientre de una virgen, bajando de un lugar alto para ser igual a nosotros, para ponerse a la par con los inferiores. Tomó la forma de un cuerpo humano llamado Jesús. Dios se envolvió de pieles humanas, el regalo envuelto de Dios. Ahora Dios ya no estaba con velos de lino o de púrpura
Ahora el velo que cubría a Dios era un velo de carne, era un velo de nervios, era un velo humano. Por eso es que ayer se nos dijo que debemos de pasar más allá del velo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de lo que veo? Ustedes no son lo que yo veo. Tengo que pasar el velo. Y si puedo romper ese velo, ¿qué voy a encontrar? A la propia vida de Dios, como dijo el hermano Pablo ayer. Al autoexistente. Nosotros somos la extensión de la propia vida de Dios. Porque Jesús es el hermano mayor de muchos hermanos más. La creación de Dios. Amén, hermanos. Dios se envolvió a sí mismo. Se arropó de un glóbulo de sangre. Buscó tierra fértil. Alguien que le pueda creer. Esperó pacientemente. Una joven de 17 años abrigó la célula de sangre que era la palabra hablada. No solo lo abrigó, lo cuidó, lo aceptó, lo protegió. Ella recibió el mensaje. Empezó a pasar reproche por la palabra, pero ella sabía que lo que tenía adentro no era de hombres. ¿Qué es lo que estaba pasando en el vientre, en la mente de María? La suprema deidad, el Dios todopoderoso, el autoexistente, Elohim, el Logos, la teofanía, la palabra, la columna de fuego, estaba materializándose. El hermano Pablo dijo: por cuanto Dios participó, por cuanto nosotros participamos de la carne, Él también participó de lo mismo. Y allí fue el tropiezo para los judíos. Ellos podían entender demasiados misterios, pero tropezaron con un misterio fundamental. La suprema deidad es un misterio fundamental. Tenemos muchos problemas en cosas fundamentales. La mayoría de casas en nuestro país son construidas de una manera irresponsable. Nadie cree en arquitectos, nadie cree en ingenieros, no, mucho dinero. Nadie cree en planos. Pero la Biblia dice: ¿qué casa me edificaréis? Toda casa se debe de construir con planos. Debemos ser responsables en la manera que edificamos, porque Dios quiere vivir en un tabernáculo, pero en un tabernáculo, hermanos, que pueda soportar lo que se viene. El hermano Banan dijo: la tempestad que se aproxima. Esa tempestad está a la vuelta de la esquina. Dice la Biblia una vez más: los cielos y la tierra serán conmovidos. Ese grande movimiento espiritual y natural que viene va a probar si nuestras edificaciones están construidas de acuerdo al grande plano. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no, hermanos? El Creador, el Logos, ahora se está materializando. Está convirtiéndose en un feto. Está dispuesto a convivir con su creación. Está dispuesto a vivir con los que fueron creados. Nadie puede decir que este nuevo ser es otro Dios. No es otro Dios, es el mismo Dios. Por eso Felipe se confundió. Felipe aceptó a Jesús como una divinidad, pero él pensó: este es otro. Ya sabemos que tú eres el Hijo. Estoy convencido. Pero por favor, muéstranos al Padre.
tanto tiempo que estoy contigo y no sabes que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora el Dios invisible ya es visible. Dios en nosotros. Dios entre nosotros. Pero ahora la suprema deidad está desarrollándose, no se quedó aquí, sigue desarrollándose. Dios en, como dijo el hermano Pablo Moya ayer, Dios en nosotros. ¿Se puede ver el logos? No. Dice el hermano Banan, solo con ojos espirituales. Es el mismo Dios, pero en otra forma, en otro oficio. Ahora es el oficio del Hijo. Y como Hijo, Él empieza a crear. Él es el Verbo, el Creador, Elohim, el mismo Dios condescendiendo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén, hermanos. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se hizo mortal. Dios se hizo mortal. Por eso es que Jesús murió. El cuerpo donde vivió Dios no era Dios, era el tabernáculo. Cuando Dios lo dejó, el inmortal, ahí quedó el hombre mortal, ese hombre que expiró en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios se hizo mortal, ¿para qué? Para ser nuestro redentor. Porque en la ley de redención solo podía redimirnos un pariente próximo. Y el hombre tenía dos parientes, uno arriba y uno abajo. Él podía cruzarse solamente con sangre compatible. Amén, hermanos. Dios se hizo carne para poder morir. Dios se hizo carne para tener forma de carne. Dios se hizo humano, un ser superior descendiendo, condescendiéndose, llegando a nuestro entendimiento, siendo inferior. Dios siendo inferior. El hermano Banan dice así en el mensaje Jehová Jireh, párrafo 53. Él dijo: porque mí es por eso que la gente no le podía entender. En algún momento fue Cristo quien hablaba, o fue el Hijo quien habló. Otras veces fue el Padre que hablaba. Él era una persona dual. Él era un hombre, el Hijo. Dios estaba en él, lo cual hacía de él un tabernáculo. ¿Por qué hizo él? Dijo: yo soy el sanador. Muy al contrario, dijo: no soy un sanador. Mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre. No podían entender. Una vez fue Dios que hablaba, la próxima vez fue Jesús que hablaba, y él era una doble personalidad, por así decirlo, aunque no era. Yo soy triple. A veces tengo una dificultad cuando voy a ver a mi madre. Mi mamá me llama pastor, pero más me trata como hijo. A veces voy a su casa como su pastor, pero ella no ve al pastor. Ella empieza a hablarme como hijo y me trata como si yo tuviera 8 años todavía. Y hay un conflicto en mí. Tanto tiempo estoy contigo, no sabes quién soy yo. Pero es que ella quiere su hijo. Regresé de viaje el día lunes y mi esposa me escribió un WhatsApp y me dijo: tus hijos y yo
te estamos esperando. Y no esperamos al misionero o al predicador. Estamos esperando al esposo y al papá. O sea, yo podría decir que soy dual o hasta triple, porque cuando estoy con mi esposa soy esposo, pero mi hija Belén no quiere al esposo, ella quiere al papá. Y cuando voy ante mi mamá, ella no quiere ni al esposo ni al papá, ella quiere a su hijo. La misma persona con diferentes atributos. En una ocasión Belén tendría 1 año y más, y le compramos una muñeca, y de un momento a otro miré que se empezó a levantar el vestido, hermanos, y yo estaba mirando a Belén, ¿qué está haciendo? Y se levantó el vestido y agarró la muñeca y la pegó a su pechito. Aunque era una niña, dentro de ella ya estaba el atributo de ser mamá, ese atributo que está esperando el tiempo para manifestarse. Así fue Dios en esencia. Después fue Padre cuando fue Logos. Esperó pacientemente, Él no se apuró, pacientemente empezó a condescender y se hizo hijo. No se quedó allí. Dijo, el hermano Pablo dijo ayer, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Mandaré al Consolador, el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es? Suprema deidad. Porque el Espíritu Santo está buscando tabernáculos, hombres y mujeres que puedan entender que Dios debe estar dentro y no fuera. Y si vivimos Apocalipsis 3:20, esta es la edad donde Dios fue echado. Dios está afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo me puedo hacer tabernáculo con Él, Él conmigo, yo con Él, el Padre en mí, yo en el Padre, una perfecta unidad. Faltan unos minutos, hermano. Mensajes, señores, nosotros veríamos a Jesús. Cristo parecía ser una doble personalidad, parecía. A veces hablaba y se rascaban la cabeza y ellos no lo entendían a Él. Hablaba una cosa una vez, parecía, y otra cosa en otra ocasión. Lo que era Jesús hablando y luego Cristo hablando. Jesús era el hombre, Cristo fue el Dios que estaba en el hombre. Esto está tremendo, amén, hermanos. Porque Jesús fue el nombre del tabernáculo. Dios vivía en él. Dios es espíritu. Mensaje, déjanos ver a Dios. Párrafo 138. Yo dije, Él era más que, Dios estaba en Él. Él era un hombre, pero era una persona doble. Uno, Él era un hombre. El Espíritu en Él era Dios. Dije, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén, hermanos. Amén. La suprema deidad. Por muchos años experimenté demasiados temores en mi interior. Pensé que era demasiado pecador como para que Dios se dignara a entrar en mi corazón. Y es que como hombres estamos acostumbrados a hacer obras. Por eso es que el joven rico le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Dime, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto me cuesta? No es por obras para que nadie se gloríe. Esta es cuestión de gracia. Un regalo no merecido. Yo no lo merecía, usted no lo merecía. Es simplemente gracia. Hay un hombre del siglo XVII al que amo mucho. Su nombre es Charles Spurgeon. En una ocasión, una dama le dijo a Charles Spurgeon, hermano Spurgeon, dígame usted por qué Dios odiaba tanto a Esaú. Y Charles Spurgeon le dijo, hermana, dígame usted por qué Dios amó tanto a Jacob. Jacob era un irresponsable, hermanos.
Jacob era un engañador. Esaú era un administrador. Esaú amaba a su papá. Esaú era muy responsable. Si por obras se tratara, Esaú lo hubiera recibido, pero no era por obras, era por gracia. La suprema deidad es Dios tabernaculizado. Dios en un hombre, Dios en una persona. Y sí, en este tiempo, el 28 de febrero del 63, la eternidad se reconcilió con la tierra, con un hombre. Pónganse de pie, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por habernos dado el honor, el privilegio de dirigirnos a los santos en Cristo Jesús para hablar algo tan delicado como tu palabra. Señor, coloca en nosotros el deseo intenso de escudriñar, de profundizar, de escarbar, Señor. No permitas que nos conformemos con lo que hemos aprendido. Nuestra mente es traicionera, Señor. Permite que la palabra tuya que está en nuestra mente baje a nuestro corazón. Escribe tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Y gracias por el honor, el privilegio que nos ha dado nuestro amado hermano Moisés Eusebio, pastor de esta congregación. Gracias. Si he cometido, Señor, algún error de colocación, interpretación, te ruego por favor me perdones. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, hermanos.